Cuando leo el libro El conflicto de los siglos de Elena de White, no puedo menos que hacerme unas preguntas. ¿No se pudo evitar dar una fecha exacta de la segunda venida de Jesús? ¿Por qué los adventistas de antaño dieron fecha de la segunda venida de Jesús cuando la Biblia nos advierte de no cometer ese error? Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Solo con esos dos pasajes bíblicos hubiera sido suficiente advertencia para detenerse en dar una fecha exacta, sin contar que hay más versos que nos indican que es imposible saber la fecha exacta de la segunda venida del Señor Jesús. Lucas 12:46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Pero Elena de White afirma que las evidencias que ellos tenían eran irrefutables y contundentes. Observe, por ejemplo, en la página 376 del libro El conflicto de los siglos, de fecha de edición 1971, en el capítulo 19 titulado Una profecía significativa. Dijo, abro comillas, pero las pruebas de la Santa Escritura eran demasiado evidentes y concluyentes para rechazarlas. Cierro comillas. También dijo esto en la página 383 y 384. Abro comillas. Como estos no podían sostener sus posiciones apoyándose en las Santas Escrituras, se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres, a las tradiciones de los padres. Pero la palabra de Dios era el único testimonio que aceptaban los predicadores de la verdad del segundo advenimiento. La Biblia y la Biblia sola era su consigna. La falta de argumentos bíblicos de parte de sus adversarios era suplida por el ridículo y la burla. Cierro comillas. Y en la página 389 dijo, abro comillas nuevamente, como los argumentos basados en los períodos proféticos resultaban irrefutables. Cierro comillas. ¿Realmente eran concluyentes e irrefutables sus argumentos? ¿O era que no había forma de hacerlos entrar en razón? ¿O era una actitud contumaz? Por ahí dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. También trato de ponerme en sus lugares y trato de justificar sus conductas. Es probable que estuvieran sinceramente equivocados. Ella dijo en el capítulo 21, titulado Un gran movimiento mundial, página 423, cito, Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los períodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían, vuestro cálculo de los períodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller. Es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Fin de la cita.
Pero al leer en su libro, puedo encontrar que ella misma admite que sí aludieron esos versos bíblicos sobre que la fecha y hora nadie sabe sino solo el Padre. Pero ellos, los adventistas de antaño, vieron, percibieron a los que hacían tal señalamiento como enemigos, como una crítica destructiva y no como un argumento válido que merecía ser respondido. A veces puedo percibir, por lo que ella escribió, que lo que consideraba un argumento irrefutable de parte de los adventistas no era otra cosa que la falacia ad hominem y la falacia del monigote de paja, y permítame demostrárselo. En el capítulo 21, página 420 y 421, titulado Un gran movimiento mundial, dijo, cito, «Nadie sabe el día ni la hora». Era el argumento aducido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice, empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo 24:36. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que de ella hacían sus adversarios. Fin de la cita. Aquí atestigua Elena de White que se le citó con más frecuencia, es decir, se lo repetían e insistían sobre esos versos bíblicos para alegar que no debían dar fecha exacta, y ella dijo que dieron una respuesta clara y armoniosa que refutó lo que ella consideraba una falsa interpretación por parte de sus adversarios. Luego, prosiguiendo en el mismo párrafo, dijo, cito, «Esas palabras fueron pronunciadas por Cristo en la memorable conversación que tuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, después de haber salido del templo por última vez. Los discípulos habían preguntado, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y dijo, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña, además, que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuando su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Y la parábola del mismo capítulo, que pone en contraste al siervo fiel y al malo, y que señala la suerte de aquel que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, enseña cómo considerará y recompensará Cristo a los que encuentre velando y proclamando su venida, y a los que la nieguen. Velad, pues, dice y añade, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Mateo 24, versos 3, 33, 42 al 51. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré sobre ti. Fin de la cita. Solo una persona, o ingenua, o intransigente, pudo decir que tal argumento refutó el verso bíblico que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Con lo que ella respondió, jamás, en ningún momento, refutó a lo escrito en Mateo 24:36
o Marcos 13:32. La pregunta era, si la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe, ¿cómo es que ustedes, los adventistas, dan una fecha exacta? No se estaba preguntando con estas palabras. ¿La Biblia dice que no se debe estudiar la venida o la proximidad de Jesús? Esa no era la pregunta. La pregunta, doy énfasis, era si la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe, ¿cómo es que ustedes dan una fecha exacta? ¿Cómo respondió Elena de White? Abro comillas, aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña, además, que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuando su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Ella respondió con la falacia del monigote de paja. Ella pensó que refutó con decir o hacer ver que las personas que no estaban de acuerdo con dar una fecha exacta era que no estaban de acuerdo con estudiar los tiempos y señales de la segunda venida del Señor. Eso es otra cosa. Eso no respondió satisfactoriamente jamás la pregunta. Los adventistas de antaño refutaron algo que inventaron. La pregunta era, repito, ¿cómo es que daban fecha exacta cuando la Biblia prohíbe eso? Y ellos sustituyeron esa pregunta con la otra que fue esta. ¿Cómo es que ustedes estudian los tiempos y señales cuando la Biblia lo prohíbe? Así es como lo entendieron o distorsionaron. Luego refutaron ese monigote de paja que crearon. Claro que la Biblia nos ordena estudiar los tiempos y señales de la segunda venida de Jesús, pero a la vez nos enseña a no dar fecha exacta. Una cosa es estudiar los tiempos y señales para saber cuán cerca está la segunda venida de Jesús, pero otra cosa es dar fecha exacta. Allí hay una gran diferencia y ella admite que eso mismo le respondieron los que objetaban en dar una fecha exacta. En la página 420 del mismo libro, en su primer párrafo dijo, cito, muchos que profesaban amar al Salvador declaraban que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento. Repito, que no se oponían a la doctrina del segundo advenimiento, sino tan solo a que se le fijara una fecha. Fin de la cita. ¿Y cómo respondió a una objeción tan contundente y ajustada a la palabra de Dios? De esta manera contestó en el mismo párrafo de la página 420. Pero el ojo escrutador de Dios leía en sus corazones. En realidad, lo que había era que no querían oír decir que Cristo estaba por venir para juzgar el mundo en justicia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no hubieran podido soportar la inspección del Dios que escudriña los corazones y temían comparecer ante su Señor. Fin de la cita. Respondieron con la falacia ad hominem, es decir, la falacia del argumento al hombre, argumento contra el hombre. Esa falacia consiste en responder a un argumento o a un hecho, apelando a una característica o a alguna creencia de la persona que hace el argumento, o a una tergiversación de la persona que hace el argumento, en lugar de dirigirse a la sustancia del argumento mismo del opositor. Al hacer esto, el proceso de probar o refutar algún argumento es ignorado.
porque la atención ha sido desviada del tema. Ellos atacaron a las personas, pero con ello no se refutó el tema propuesto, aunque pensaron que eso era refutación. Ellos alegaron que sus adversarios no querían que Jesús viniera, que Dios lo que veía era sus corazones, y por lo cual ellos se negaban a la fecha exacta era porque no querían que Jesús viniera a juzgar el mundo en justicia, que eran siervos infieles y que no querían comparecer ante el Señor. Eso no refutó nada, sino que atacó a aquellos que tuvieron argumentos válidos y ajustados a la palabra de Dios. Eso fue muy deshonesto. Esto es lo que llamó Elena de White argumentos concluyentes e irrefutables. En el capítulo 21, titulado Un gran movimiento mundial, en la página 422 dijo, cito, los ángeles de Dios observaban con el más profundo interés el resultado de la amonestación. Cuando las iglesias rechazaban el mensaje, los ángeles se apartaban con tristeza. Fin de la cita. Así veía a todas aquellas personas o iglesias que no estuvieran de acuerdo con dar fecha exacta. Jugaba con los sentimientos humanos, hacía ver como desobedientes a Dios a los que no les parecía correcto en dar una fecha exacta. Aún después de demostrada la equivocación en dar la fecha, mantuvieron una actitud contumaz. Contumaz significa que aunque alguien sabe que está equivocado, se mantiene voluntariamente en el error. Dijo en la página 376, cito, Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera de 1844, mientras que la profecía señala el otoño de ese mismo año. La mala inteligencia de este punto fue causa de desengaño y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de dicho año el tiempo de la venida del Señor. Pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza de la argumentación que demuestra que los 2300 días terminaron en el año 1844 y que el gran movimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse entonces. Fin de la cita. No había forma de evitar el gran chasco. Así es como lo titularon en algunos periódicos de aquella época. Mantuvieron una actitud intransigente pese a que profesaban tomar a la Biblia como autoridad, y es ella la que señala de no dar fecha exacta. Otra muestra de ese talante pertinaz, tosudo, lo podemos encontrar en la página 423, cuyo capítulo se titula Un gran movimiento mundial, en la cual Elena de White dijo, cito, Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los períodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. Estos decían, vuestro cálculo de los períodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller, es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos, entre ellos,
que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas, no habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y todas las huestes celestiales contemplaron con amor y simpatía a los creyentes que fueron probados y fieles aunque chasqueados. Si se hubiese podido decorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, se habrían visto ángeles que se acercaban a esas almas resueltas y las protegían de los dardos de Satanás. Fin de la cita. Para Elena de White, los designios de Dios se estaban cumpliendo en un sentido de como si el Señor respaldara el error cometido y el cual es de evidente contradicción a la Biblia. Y ella misma en su libro admite que las advertencias llegaron, pero la tomaron como ofensas, como críticas destructivas. Dijo, abro comillas, su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los períodos proféticos, cierro comillas. Pero es más probable, por ser Dios de naturaleza de justicia, que fuera Él el que movió a esas personas a advertirle del error de dar fecha exacta. Dios no quería ni quiere que se desobedezca a su palabra. El mismo Miller, el precursor de este movimiento y quien fue el que propuso esta fecha, el que llegó a la conclusión que en 1843 el Señor Jesús vendría por segunda vez después de haber pasado el tiempo y Jesucristo no llegó, reconoció su error. Él dijo, cito, nosotros esperábamos el regreso personal de Jesús en este tiempo y ahora sostener que no nos equivocamos sería deshonesto. A nosotros nunca nos debería avergonzar el confesar francamente todos nuestros errores. No tengo ninguna confianza en ninguna de las nuevas teorías que han surgido de nuestro movimiento. Llámese que Cristo viene como el novio, que la puerta de la misericordia se ha cerrado, que no hay salvación para los pecadores, que la séptima trompeta ha sonado, o que esto fue el cumplimiento de alguna profecía en algún sentido. William Miller, páginas 410, 10 al 12, de su libro Historia del Segundo Advenimiento, Mensaje y Misión, Doctrina y Pueblo. El mismo Miller jamás aceptó los, entre comillas, ajustes que hicieron la nueva camada de líderes adventistas que surgieron después que él reconoció su error. Entre ellos, James Wise y su esposa Elena, el cual dijeron para justificar el error que sí se había cumplido, pero no en la tierra, sino en el cielo. Es decir, que el santuario que Jesús había entrado era en el cielo. Además del mensaje de los 3 ángeles, el guardar el día sábado, la nueva doctrina de expiación sobre que el pecado era puesto sobre Satanás, en fin, eso demuestra la actitud cerrada, obtusa que tenía esa generación de adventistas que tomaron el liderazgo después de Guillermo Miller, el cual se presumían saber más que el mismo promotor de ese movimiento. El título del mensaje: El día ni la hora nadie sabe. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duerep.